de la mañana, 45 minutos, momento de la entrevista del día. ¿Ha escuchado usted sobre la ley de extinción de dominio? Ya entró en vigencia, acaba de entrar en vigencia el 29 de junio precisamente, porque 6 meses atrás, el 29 de diciembre, fue aprobada dentro del Congreso de la República. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son los obstáculos que ahora enfrenta? Todo esto lo estaremos hablando hoy en la entrevista del día. Después de 6 meses de espera, la ley de extinción de dominio entra en vigencia en el país. Con esto, las autoridades podrán, por medio de un proceso acelerado, retirar los bienes ilícitos obtenidos por acusados de varios delitos, aunque principalmente del narcotráfico. La herramienta, parte de la agenda de seguridad, permitiría también darles recursos a las instituciones de justicia del país, carentes de financiamiento para mejorar su capacidad de combate al narco y al crimen organizado. Sin embargo, la ley afronta ya el descontento del gremio de abogados que ve irregularidades en esta normativa. De este asunto hablaremos hoy en Viva la Mañana. Y para profundizar más en esta ley, hoy nos acompaña el diputado del Congreso, Mariano Rayo. Me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Y también el licenciado Omar Barrios, del Centro de Estudios de Derecho, el CEDE. Me da mucho gusto recibirlo también con nosotros. Buenos días. Nosotros, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, acaba más bien de entrar en vigencia esta ley, la ley de extinción de dominio. Hablemos rápidamente, diputado Rayo, ¿por qué tardó tanto en su aprobación, para empezar? Bueno, primero, la aprobación no creo que haya durado tanto, se llevó los tiempos, el proceso de cabildeo que tuvimos, más de 50 audiencias públicas, yo como 200 presentaciones a nivel nacional para socializar su contenido. Evidentemente, al final del proceso hubo mucha presión, mucha resistencia. La ley tiene características muy especiales que rompe con las formas tradicionales de la impartición de justicia, de los procesos dentro del sistema de justicia guatemalteco. Pero al final ya está aprobado, como usted correctamente dijo, el 29 de junio recién pasado entró en vigencia y hay cosas que ya están vigentes. Hay otras que tenemos plazos de 30 días, por ejemplo, para la instalación del Consejo. Ya la semana pasada se hizo la convocatoria pública para la selección del secretario y subsecretario general del Consejo. Espero que para el 13 de julio, si no me equivoco, está la fecha programada para la instalación del Consejo. Hoy precisamente termino de ver el tema del reglamento para ya dar mi última opinión al señor vicepresidente de la República y él lo traslade a la Secretaría General de la Presidencia. O sea, estamos en un proceso muy acelerado y de hecho las instituciones del Estado, sobre todo los operadores de justicia, ya pueden hacer uso de ella, como por ejemplo ya está prohibido la inscripción de sociedades anónimas con acciones al portador, ahora hay un proceso ya de regularización de esa parte, o sea, hay mucho que está en marcha ya. ¿De qué manera se va a elegir entonces a quienes serán los encargados de fiscalizar y de dirigir todas estas acciones? Se hizo una convocatoria pública en los medios de comunicación el miércoles o jueves de la semana pasada, hay hasta el 11 de julio para recoger las bases, porque se fue muy cuidadoso en el proceso de selección, apegado a lo que aplica a la ley de comisiones de postulación. Ya sabemos que hay mucha gente que se ha abocado a la vicepresidencia, que ha bajado del portal de la vicepresidencia a las bases, y eso lo tienen hasta el 11 de julio. Después vamos a entrar a un proceso de selección, de depuración, de cumplimiento de requisitos. Perdón, ¿quiénes serán? ¿Ustedes como Congreso? No, este es desde la vicepresidencia, pero como ponente me han invitado a emitir algún tipo de opinión, no vinculante por supuesto, pero sí para garantizar que la letra y el espíritu de la ley de extinción de dominio se cumplen. Ahora, lo interesante también de este tema es que, por supuesto, ustedes que conocen están cercanos a las leyes, conocen de derecho, etcétera, entienden un poco más todas las palabras y los recovecos que puede tener este tipo de leyes. Para nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, digamos que estudiamos otras cosas, a veces se nos dificulta entender cuáles podrían ser estos obstáculos o estos peros que presenta la ley. ¿Cuál es su opinión? Bueno, definitivamente, como bien lo señalaba la propia iniciativa de ley y los considerandos de la ley, la finalidad es interesante, porque realmente se busca poder afectar a todos los hechos ilícitos que se han sucedido bajo la delincuencia organizada, poderlos golpear, por decirlo así, en lo que les afectaría más, que sería el patrimonio, todo lo que ellos han logrado de forma ilícita, con las afectaciones a los guatemaltecos, etcétera. El problema es el medio, o sea, cómo se quiere llegar ahí, porque están pasando encima de principios constitucionales que están debidamente establecidos desde 1986 y que, como bien lo señalaba el diputado, se rompen ciertos paradigmas, pero también se incumplen
ciertas presunciones de inocencia, ciertos principios de legalidad, ciertas finalidades constitucionales, que definitivamente habría que corregirlos, porque como toda ley, pues puede ser consensuada, puede ser analizada, pero también todos tenemos el derecho a poder hacer valer nuestra defensa oportunamente. Entonces, lo que está aquí realmente es en riesgo que para poderle llegar a las personas que realmente cometen los hechos ilícitos, quedamos en el camino todas las demás personas que se dedican al comercio, que han adquirido sus bienes y que por supuesto por una falta de conocimiento legal o una buena asesoría no han protegido adecuadamente el procedimiento de obtención o la documentación que deben de tener para poder justificar esa propiedad. Esta ley lo que permite de alguna manera es expropiar pertenencias, propiedades, etcétera, sin comprobación de delito. ¿Estoy bien o me explica usted mejor? No, yo creo que hay algunas puntualizaciones que hacer de lo que el licenciado Barrios ha mencionado. Lo primero es que la ley no va en contra de la sociedad en general, de gente como usted, como sus televidentes, tanto aquí en Guatemala como en otras partes. Aquí tiene que evidenciarse a través de un debido proceso que está considerado en la misma ley, con todos los derechos de defensa, de protección de los terceros de buena fe, de presentar en todo momento las pruebas de descarga sobre la legitimidad y legalidad de un negocio que, si es producto de un delito, es espurio desde su inicio. Y eso creo que le cuesta entender muchas veces a la gente. Tiene que determinarse por parte de una investigación conducida por el Ministerio Público que efectivamente ese bien, esa casa, ese apartamento, ese vehículo, esa finca, la mansión de Disneylandia en Malacatán, que hace un par de semanas estaba en los medios, procede de negocios lícitos y legítimos, porque no se puede aspirar a que el Estado empiece a legalizar, empiece a legitimar un bien que es producto de comprado, hecho con dinero de narcotráfico, extorsiones, secuestros, contrabando, sicariato y también de los hechos de corrupción, porque entonces estaría el Estado legitimando propiedades que se han adquirido a partir de un hecho ilícito. Por eso el catálogo es tan amplio, por eso también se incluyeron los delitos de cuello blanco, por eso también el cohecho, el fraude, cosas que políticos, diputados, presidentes, alcaldes han generado a través de la corrupción y que después se retiran a vivir sus bienes tranquilamente. Eso no se puede permitir. Ahora bien, se insiste sobre si es constitucional o no. Miren, yo estoy total y absolutamente convencido de la constitucionalidad de la ley. No voy a criticar, no voy a prejuzgar, no voy a señalar a aquellas personas u organizaciones que en su legítimo derecho constitucional, si consideran que algunos de sus derechos son afectados, pues puedan presentar las acciones que correspondan ante la Corte de Constitucionalidad. Pero estoy convencido y seguro que la Corte de Constitucionalidad va a afirmar la constitucionalidad de la ley. Si acaso no lo hace y nos corrige en alguna parte parcial o total, pues eso dependerá, pues vamos a tener que respetar. Ese es el Estado de Derecho. En mi función como legislador considero que promoví una legislación de un amplísimo bien social común, pero también estoy en el entendido que en un Estado constitucional de derecho, quien se vea afectado puede recurrir ante la Corte, plantear su acción y será la Corte la que dictaminará. Y nosotros, y yo seré el primero que junto a un montón de gente que estamos detrás a favor de esta ley, que vamos a respetar lo que nos dictamine la instancia superior de garantía, defensa y protección y promoción de la Constitución, como la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué hay de la agilidad de esta misma ley? Porque tengo entendido que tiene dentro de lo que contempla pues una cierta agilización del proceso por la naturaleza del mismo. ¿Qué pasa con estos de los tiempos? Que me parece que podría ser también ventajoso y desventajoso por otro lado. Claro. Creo que parte de la intención de la ley es precisamente eso. Entre más rápido sea la administración de justicia es mejor. O sea, lograr retirar esos bienes que están beneficiando a las personas que han realizado hechos ilícitos, entre más rápido mejor, y beneficiar al Estado también. El problema es que desde ahí ya empezamos con vicios constitucionales, porque se va a tener que dictar una sentencia para poder declarar la extinción de dominio de una propiedad, y desde el momento que se dicta una sentencia es administración de justicia, y constitucionalmente nuestro ordenamiento máximo establece que todo lo que provenga de la administración de justicia pasa a ser parte del organismo judicial y será la Corte Suprema de Justicia la que disponga en qué invertirlo. Pero cuando creamos un ente administrativo a la cual se va a transferir esos bienes, entonces ya el destino de los mismos está equivocado. O sea, repito, e insisto con lo que señalaba el señor diputado,
la ley tiene una buena finalidad. Lo que hay que corregir es parte de la estructura de medios que se quiere utilizar. Lo que me parece a mí idóneo, y que a todo abogado estaríamos contentísimos, es que se cumplieran esos plazos, esa agilidad de procedimiento, pero también es una desventaja, porque si usted no comparece en 48 horas o en el plazo que le fijen, porque está en el extranjero o viajó de emergencia, no tiene mandatario, entonces sus bienes se declaran abandonados. Entonces hay ciertos derechos que va a costar defenderlos de la forma como están diseñados en los principios constitucionales. Pero si es ágil, Tuti, la verdad que sería excelente, como quisiéramos que fueran ágiles todos los procesos en Guatemala. Como deberían ser, exactamente. Ahora, no sé si me permite sí, puntualizar. Sí. Mire, con todo respeto aquí al licenciado, pues, un proceso penal tarda en promedio entre 6 y 7 años. Y es hasta el final, en promedio, y es hasta el final que se puede declarar el comiso de un bien. Aquí estamos hablando de los helicópteros, de las lanchas, de las casas, de las fincas, de los apartamentos, de las avionetas, que después de 6, 7, 8, 9 años que dura un proceso penal, ya se encuentran en deterioro y ya no se pueden reutilizar en beneficio de la sociedad. Estamos hablando que un proceso penal no se puede llevar a cabo porque, como decía, si no hay una persona, si no hay un acusado, si anda fugado, si se fue migrado a los Estados Unidos, sencillamente cambió de identidad, entonces el proceso penal no sigue. Y por eso es la desesperación de la gente de, por ejemplo, ver cómo extorsionadores en algún momento son capturados, no se les puede iniciar proceso penal, regresan a la calle, acumulan riqueza, usurpan propiedad. Si no, vean lo que está pasando allá en Villahermosa. Ahí cuadras enteras han sido usurpadas por madereros, extorsionadores y sicarios, y no hay forma en que el Estado le proteja a estas personas y les ayude a recuperar lo que por tanto tiempo les ha costado y que es su propiedad privada. Extinción de dominio, uno de los elementos fundamentales es la protección de la propiedad privada legítima. Los plazos, mire, efectivamente acortamos los plazos, porque ¿qué pasa? Tenemos en el almacén judicial alrededor de 18,000 armas que nadie las va a reclamar y que podrían ser usadas por el Estado precisamente en lugar de erogar 120 millones en un proceso abortado a principios de año y que hoy tenemos una Policía Nacional Civil desarmada, utilizar buena parte de todo ese bien abandonado que nadie va a reclamar, o de los vehículos, estamos hablando de 25 vehículos blindados, que nadie los está reclamando. ¿Por qué razón el Estado no puede un procedimiento expedito, completo?